Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la primera imagen que me gustaría ver bueno, cómo la estás siguiendo tiene que ver con esa foto muy... Venimos hablando de polarización como un fenómeno muy claro en todo el mundo, básicamente, ¿no? Ante procesos electorales y, bueno, y ante la vida misma, más que lo intrínsecamente vinculado a la política. Pero bueno, la foto de Brasil es bastante llamativa respecto a la matemática, ¿no? Es como que está partido al medio el 50 y 50, ¿no? Sí, es así, y en este sentido es bastante similar a lo que sucede en Brasil, en Argentina también, en Colombia. O sea, estamos en un momento donde claramente en las sociedades latinoamericanas conviven proyectos de país muy contrastantes. No es lo mismo que si uno piensa, por ejemplo, en la década del 90, en la cual parecía haber una visión mucho más hegemónica y para los partidos tendían a coincidir en lo principal de esa visión. Había discusiones acerca de, digamos, cuestiones más marginales, pero ahora no, ahora prácticamente en todos los países de Latinoamérica hay como visiones bastante diferentes y sectores sociales que apoyan a cada una de esas visiones, y está bastante consolidada esa situación, por decirlo así. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo impacta esto en las estrategias políticas, en las conformaciones de los equipos de gobierno? Hay como, da la sensación de que ante esa necesidad de captar, acaso, miradas contrapuestas o un tanto diferentes para ampliar la base electoral, hay como una tendencia, en algunos casos, en algunos países, a dejar levemente un poco esas miradas que te definían como político en algunos casos, ¿no? Esto de, bueno, yo le hablo a determinado segmento del electorado, bueno, caso Cristina, caso el Frente de Todos, caso Macri, digo, ¿no? Un discurso bien claro, direccionado en buena medida a su base electoral, a no perder eso. Pero al mismo tiempo en situaciones de tanta polarización donde quizás los votos o medio punto porcentual te define una elección, hay como una obligación de ampliar esa base de discurso y acaso dejar un poco de lado de a ratos esos preceptos que te definen como político. Sí, en un sentido es así. O sea, en Latinoamérica hoy, y es más, yo me atrevería a decir que prácticamente en todas las democracias de Europa, de Norteamérica y de Latinoamérica, se gobierna desde el propio núcleo, ¿no? O sea, hay que tener muy claro dónde está el núcleo de votantes, el núcleo de la coalición, y desde ahí buscar votantes de centro, por decirlo de esta manera, de diversas maneras. Pero si uno no está muy anclado en un núcleo de votantes, es muy difícil subsistir en el tiempo. O sea, la imagen un poco del partido Cachol, del partido Atrapa Todo, que tiene la ciencia política, que surgió en la década del 90, década del 80, década del 90, de que los partidos iban a conformarse en partidos muy desideologizados, que intentaban hablarle a lo que en ese momento se llamaba el votante medio, ¿no? Que triangulaban posiciones de política. Entonces no había que hacer ni muy de izquierda ni muy de derecha, sino apostar a apelar a eso que se llamó la moderación. La verdad que eso un poco murió en este momento. O sea, vos tenés que tener bien claro y tener una relación, hasta yo diría emocional, con tu núcleo de votantes al cual interpretás, y a partir de ahí establecer alianzas, ampliar la coalición, abrir el discurso en momentos puntuales para las elecciones. Pero de cualquier manera también creo que hay que decir que esta situación es muy asimétrica. O sea, la verdad es que si uno mira lo que es el mapa latinoamericano hoy, es cierto que los partidos que podríamos llamar de izquierda tienen mensajes claros para su núcleo en un montón de cosas, sobre todo en cosas que tienen que ver con el feminismo, con los derechos de las personas. Se apropiaron de lo que vendría a ser la agenda liberal o de los derechos humanos, pero la verdad es que está mucho menos radicalizado y sigue siendo mucho más moderado hoy el discurso de centroizquierda que el discurso de las derechas latinoamericanas, ¿no? O sea, está bien hablar de polarización, pero me parece que hay que decir que no hay equivalencia en esa polarización, ¿no? O sea, al contrario, y la campaña de Brasil es un muy buen ejemplo de esto. Lula tiene un mensaje
súper positivo, súper optimista, súper de reconciliación. Incluso su vicepresidente es un político del que fue el histórico partido opositor al PT y ahora están aliados en contra de Bolsonaro, ¿no? Mientras que Bolsonaro tiene un discurso mucho más anti cosas, antifeminismo, anti ambientalismo, una de las pro armas, pro una visión mucho más apocalíptica de la sociedad. Claro, claro. Interesante eso de cómo por decirlo así, más ampliamente cómo se radicalizan, bueno, cada uno de esos sectores, como lo mencionas, uno que tendiendo más a un discurso duro y de rato, bueno, y violento de hecho, y otro con una, no sé si un corrimiento al centro, pero sí lo que antes era radical en la izquierda, por ahí ahora es más de la vida normal y de la ampliación de derechos incluso, ¿no? Que ha pasado a ser parte de las instituciones en algún punto también, ¿no? Debido, en el caso de América del Sur, por los procesos de los últimos 20 años, ¿no? Digo, los procesos políticos, ¿no? Claro, vos fíjate, por ejemplo, en la campaña de Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Un país que nunca tuvo un gobierno de izquierda y un país que tuvo una larga historia de guerrillas y de movimientos de izquierda armados. Y Petro, la campaña de Petro, y no solo la campaña, sino la construcción política de Petro, totalmente alejado de la guerrilla, apostando una construcción que en todo momento con discurso de derechos humanos, en donde pone una mujer abogada afrocolombiana de vicepresidenta, en donde los votos, hubo un influjo de votos muy fuerte a los sectores más históricos de clase media de Bogotá, de las ciudades, se le sumó un influjo de población afrocolombiana e inclusive de grupos indígenas que en muchos casos nunca habían votado antes. Hubo un crecimiento en las zonas indígenas, o sea, realmente fue una construcción como plural, ¿no? Lo mismo con Boric en el gobierno de Boric en Chile, es decir, es un gobierno que es muy moderado, inclusive las críticas que se le hacen en Chile más bien porque es como demasiado moderado, no llevó adelante las promesas de su campaña, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso es interesante, me parece que a veces hablar polarización, hablar de polarización, que es cierto en el sentido técnico del término, que es que hay dos alternativas muy diferentes para optar, pero me parece que hay que señalar que los dos polos no son exactamente iguales, no están polarizados de la misma manera. Claro, se entiende y es muy interesante lo que decís, cómo se polariza cada uno de esos segmentos. Pensaba y me gustaría por ahí ver cómo estás siguiendo vos esta situación del día después, digo, ¿no? Planteando el escenario de la relación de Argentina con Brasil y en una composición, bueno, en el caso de Lula va encabezando las encuestas, que, bueno, con todo lo que hay para decir de las encuestas también, del margen de error bastante amplio que tuvieron, que vienen teniendo, no solo en el proceso político brasileño, sino en los últimos años en términos generales, pero pensaba en esa heterogeneidad o los acuerdos políticos que se suelen traducir en integración de gabinete, también eso cómo puede llegar a condicionar el relacionamiento con el Mercosur, digo, en el caso de Lula y en el caso de Bolsonaro, bueno, esa suerte de relación muy tirante con Argentina en la esfera pública, pero que al mismo tiempo, bueno, debe haber sido de los presidentes brasileños que más habla de la posible integración energética con Argentina, digamos, ¿no? Hay como una cara de hereje de la necesidad ahí tallando también en la posibilidad, al margen de que gane eventualmente Bolsonaro en la segunda vuelta, ¿no? Claro, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, toda la región, todos los partidos de centroizquierda y las fuerzas que podemos llamar progresistas, incluso yo mismo, yo no tengo ningún problema en admitir que realmente espero que gane Lula y que me sentiría muy triste si vuelve a ganar Bolsonaro. Están mirando la victoria, están esperando la victoria de Lula con ansiedad, inclusive podríamos decir, porque el hecho de, digamos, los 4 años de Bolsonaro para el resto de la región fueron años muy perdidos, en el sentido en que bajo el PT Brasil, por primera vez creo yo en la historia al menos de Sudamérica, había hecho
lo que Brasil nunca pudo ni quiso hacer, que es tomar una posición de liderazgo en la región, ¿no? Ujú. O sea, Lula tuvo, una de las cuestiones que tuvo en su gobierno fue que en ciertos momentos de crisis, Brasil medió en un momento dado en un conflicto entre Ecuador y Colombia, por ejemplo, medió entre Colombia y Venezuela también, tenía una voz que se hacía oír por el tamaño del país, por el tamaño de su economía, pero también porque era una voz con autoridad en foros internacionales, en mesas de negociación, y todo eso desapareció con Ujú. Bolsonaro. Entonces, la verdad es que yo creo que los gobiernos progresistas sienten que sería muy importante poder volver a tener como ese paraguas, como ese liderazgo tal vez, esa voz, para volver a unificar ciertas discusiones que en la región están completamente Ujú. fragmentadas hoy. Vos fíjate que en las crisis que tuvo Sudamérica en los últimos 3, 4 años, el golpe de Estado en Bolivia, la región fue incapaz de hacer nada. No hubo ninguna coordinación, no hubo ninguna coordinación con el COVID, no hubo ninguna coordinación con nada. Entonces, Ujú. eso es lo que se espera. Pero esto va a ser difícil, porque también es cierto que yo estimo que el gobierno de Lula, si gana, va a ser difícil, va a ser un gobierno difícil. Claro. Le va a ser difícil acumular el poder necesario para hacer estos cambios. No va a tener mayoría en el Congreso, de hecho el bolsonarismo va a tener un bloque muy importante en diputados y en senadores, el bolsonarismo va a tener un bloque, una cantidad muy importante de gobiernos estaduales, que en Brasil, que es una república federal, son súper importantes los gobernadores. El bolsonarismo va a estar fuerte, gane o Ujú. pierda, ¿no? Ujú. Y el PT no va a tener una serie de recursos de poder. Entonces, la verdad que hay que ver cómo se... Y la economía, estamos en un momento económico malo. Esto es lo que estamos viendo en Argentina, lo que estamos viendo en Chile, lo que está sucediendo en Colombia. O sea, gobiernos de izquierda o de centroizquierda que ganaron con muchas expectativas y con un sentimiento de optimismo, se encuentran con que es muy difícil bajar la inflación, con que es muy difícil generar crecimiento económico, y las sociedades no tienen paciencia para esperar esa mejora económica que es para lo cual votaron esos gobiernos. Claro, claro. Pensaba también que en medio de estas dificultades que vos describís también, o las complicaciones eventuales que podría haber para, bueno, la conformación de esos bloques que buscaban posicionarse, bueno, en mesas de negociación internacional, bueno, en esos cónclaves de grandes potencias, en los que generalmente las economías o los países sudamericanos llevan la de perder. Y que habían sido una foto de los primeros años 2000, de la primera década de los años 2000, bueno, tiene esa contraparte ahora de en las campañas. También estamos viendo, no para nada algo similar, pero quiero decir, bueno, que parece jugarse por fuera también de los límites de los propios países. Digo, vemos el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, en Argentina, en Buenos Aires, hace 2 semanas atrás, también retroalimentándose tal vez esas campañas a nivel local y a nivel bueno, foráneo allí en Brasil, ¿no? Con los referentes de la ultraderecha argentina, ¿no? Con Milei, con sector, bueno, con diputados neuquinos también como Francisco Sánchez, que estuvieron sacándose la foto, con el hijo de Bolsonaro, y al mismo tiempo referentes de la Cámpora, del Frente de Todos, participando de esa hoja de ruta de campaña de Lula, ¿no? Hay un ajedrez que ya se empieza a jugar, pese que Argentina todavía está, bueno, estamos en ese plan proselitista de país en este momento, digo, o en esa ruta, pero con varios meses de diferencia en cuanto a las elecciones, ¿no? Claro, bueno, eso también es una cosa novedosa, me parece a mí. O Uh-huh. sea, para contrastar, en la década del 60, la década del 70, quien tenía estas redes, la izquierda tenía un montón de redes internacionales. O sea, para empezar estaba justamente la Internacional Socialista, ¿no? Uh-huh. Pero había, digo, los movimientos de guerrilleros de América o de África podían esperar con que iban a contar con la asistencia de la Unión Soviética. Había un intercambio de intelectuales, la Unión Soviética se preocupaba o quería hacer, digamos, proselitismo en los países Claro. de la región con sus ideales. Vos fíjate que hoy está mucho más coordinada y que se relaciona con lo que yo decía en la pregunta pasada acerca de este paraguas que los gobiernos sienten que están faltando. Está mucho más coordinada la derecha hoy que la centroderecha. O sea, hay toda hay una red Uh-huh. que a veces desde Argentina
si uno no estudia la política internacional no se ve, pero hay una red de contactos formales e informales entre personas, entre gobiernos, entre think tanks, por ejemplo. Hay think tanks que son importantísimos en pensar esto, el Cato Institute, Niskanen, Heritage Foundation, ¿no? Hay figuras como Steve Bannon, por ejemplo, que ahora va a ir en cárcel, pero fue asesor de Trump, asesor de Víctor Orbán en Hungría, claro, asesor de Bolsonaro en Brasil, digamos. Hay todo un entramado que realmente te habla de que hay procesos que, yo no digo que se manejen, ni siquiera que se coordinen, pero que sí circula información, memes, contactos, proyectos, de una manera mucho más fluida hoy en los partidos de derecha que en los partidos de izquierda. Claro, claro. María Esperanza, bueno, como siempre un gusto poder escucharte y poder hablar unos minutos con vos. Te agradecemos, bueno, estos minutos acá en Mejor de Tarde. Que tengas una linda tarde. Bueno, abrazo, hasta luego. Un abrazo grande.